Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal TokTok. Si eres nuevo te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación para cuando suba un video seas el primero en verlo. Bueno, sin nada más que añadir comencemos. La pandemia del coronavirus ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Una generación entera de habitantes quedará marcada por las vivencias que están soportando estos días. Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la humanidad se ha visto amenazada por un virus. Incluso un nuevo brote de peste negra puso a temblar la frontera entre Mongolia y Rusia. ¿Sabes cuáles fueron las 10 pandemias más letales de la historia de la humanidad? ¿Y cuántas vidas se cobraron? A continuación, hacemos un repaso por la historia y por todas las enfermedades que han puesto a la humanidad en serios problemas. Afortunadamente la ciencia y el desarrollo humano lograron combatir todas estas con éxito, erradicando algunas de por vida. Las 10 epidemias más letales de la historia. Cólera. 1910. La epidemia de cólera surgida durante el siglo XIX fue la segunda mayor enfermedad que tuvo Europa, varias zonas de América y en Asia, por detrás de la peste negra. Se estima que murieron unos 10 millones de personas. Se considera que la enfermedad era desarrollada por una bacteria denominada Vibrio cholerae. Gripe de Hong Kong. 1968 a 1970, la pandemia de gripe de 1968, más conocida como gripe de Hong Kong, fue una pandemia de gripe ocurrida en 1968, al aparecer una nueva variación de la hemaglutinina del virus influenza A, que además contenía la neuraminidasa N2 del subtipo H2N2, mediante el cambio antigénico. Se estima que entre 1,4 millones de personas murieron durante la pandemia de gripe de Hong Kong, lo que la convierte en una de las pandemias más mortíferas de la historia. Gripe rusa. 1889 a 1890. La pandemia de gripe de 1889 a 1899, también conocida como gripe rusa, fue una pandemia de gripe que tuvo lugar entre octubre de 1889 y diciembre de 1890, con reapariciones en marzo-junio de 1891, noviembre de 1891, junio de 1892, la primavera de 1893 y el invierno de 1893 a 1894. La pandemia infectó a más de 25 millones de personas y causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo, lo que la convierte en una de las pandemias más mortíferas de la historia. La pandemia recibió el nombre de gripe rusa, pero no debe confundirse con la epidemia que tuvo lugar en 1977 a 1978, causada por el virus influenza que fue conocida con el mismo nombre. Debido a las limitaciones para el estudio virológico de la época en que sucedió, existen dudas sobre el tipo de virus que lo provocó. Estudios más recientes atribuyen la pandemia al coronavirus bovino, que actualmente es uno de los tantos virus que provoca el resfriado común. La pandemia se inició en San Petersburgo el 1 de diciembre de 1889, se diseminó rápidamente por Europa, dando la vuelta al mundo en solo 4 meses. Alcanzó Estados Unidos únicamente 70 días después del inicio. Provocó una mortalidad relativamente baja del 1%, pero debido al gran número de afectados, se cree que causó la muerte de alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo. Gripe asiática. 1957. La pandemia de gripe de 1957 a 1958, también conocida como gripe asiática, fue una pandemia de gripe causada por un brote de influenzavirus H2N2 que se inició en China. Tuvo una alta mortalidad, con estimaciones de alrededor de 1,4 millones de personas fallecidas por causa de la pandemia, lo que la convierte en una de las pandemias más mortíferas de la historia. De China pasó aproximadamente en el mes de abril de ese año a Hong Kong y Singapur, de donde se difundió a la India y Australia. Durante los meses de mayo y de junio el virus se extendió por todo el Oriente. En julio y agosto, pasó a África y posteriormente a Europa y Estados Unidos entre octubre y noviembre. En menos de 10 meses el virus alcanzó una distribución mundial. La rápida difusión de la pandemia fue debida a 2 factores: el incremento de la rapidez de los transportes y vuelos internacionales y la mutación sufrida por el virus. Peste antonina. 166. La peste antonina, 165 a 180, conocida también como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió,
fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de la guerra pártica de Lucio Vero en Mesopotamia. La epidemia pudo causar la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en 169 como corregente de Marco Aurelio, cuyo nombre de familia, Antonino, quedó asociado a la pandemia. La enfermedad volvió a estallar 9 años más tarde, según el historiador romano Dian Casio, y causó hasta 2000 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que perecieron 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas, y además, diezmó al ejército romano. Las fuentes antiguas concuerdan en que la epidemia apareció por primera vez durante el asedio romano de Seleucia, en el invierno de 165 a 66. El historiador romano, Amiano Marcelino, informó que la plaga se extendió a la Galia y a las legiones a lo largo del Rin. Otro historiador y funcionario imperial romano, el eunuco Eutropio, afirmó que una gran población murió por todo el imperio. VIH-Sida, 1981 a 2020, la pandemia de SIDA es consecuencia de la difusión del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, alrededor del mundo. La presencia del virus está documentada en la mayor parte de los países del planeta, pero las tasas de prevalencia varían de país en país. Se desconoce cuál es el número total de personas afectadas por la pandemia, pues la mayor parte de los portadores del virus suele desconocer su situación hasta el momento en que presenta algunas enfermedades oportunistas. Desde 1981, cuando fueron identificadas algunas manifestaciones del cuadro conocido actualmente como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, y se estableció el inicio de la pandemia, se estima han muerto 32,7 millones a 24,8 millones 42,2 millones de personas a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, al cierre de 2019 según cifras de UNAIDS. Alrededor del mundo varios millones de personas. La mayor parte de las víctimas corresponde a África, que concentra alrededor de 2/3 de los seropositivos al VIH en el planeta. El constante crecimiento del número de infectados con el virus ha movilizado a gobiernos y sociedad civil en todos los países del mundo. A nivel internacional, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-Sida, ONU-SIDA, es una agencia que tiene como propósito coordinar las acciones globales destinadas al control de la pandemia. Además, en varios países existen entidades gubernamentales y civiles que cumplen las mismas funciones. Plaga de Justiniano, 541 a 542, se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica relacionada con las infecciones de la Edad Media. La causa más aceptada a través de la historia de la pandemia es la peste bubónica, que posteriormente también causaría la pandemia llamada peste negra en el siglo XIV. La peste de Justiniano, 541 a 750 años, la primera de las pandemias registradas causadas por el bacilo de la peste, Yersinia pestis. Comenzó en Egipto y se extendió al Mediterráneo oriental, Europa y Medio Oriente. Según las estimaciones de hoy, durante el primer brote de la enfermedad en 541 a 544, murieron alrededor de 25 millones de personas, alrededor del 13% de la población mundial en ese momento. Pero en total durante la pandemia hubo, según diversas fuentes, brotes de 14 a 18 años, durante los cuales murieron alrededor de 50 millones de personas, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial. Si deseas saber más de esta plaga estaré haciendo un video sobre toda la historia de esta plaga, pero solo si llegamos a 200 likes, les traeré la historia completa. Gripe española 1918. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después aún no se sabe cuál fue el origen de esta epidemia que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Aunque algunos investigadores afirman que empezó en Francia en 1916 o en China en 1917, muchos estudios sitúan los primeros casos en la base militar de Fort Riley, Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. Tras registrarse los primeros casos en Europa, la gripe pasó a España.
un país neutral en la Primera Guerra Mundial que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias a diferencia de los otros países centrados en el conflicto bélico. Ser el único país que se hizo eco del problema provocó que la epidemia se conociese como la gripe española, y a pesar de no ser el epicentro, España fue uno de los más afectados con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La censura y la falta de recursos evitaron investigar el foco letal del virus. Ahora sabemos que fue causado por un brote de influenza virus A, del subtipo H1N1. A diferencia de otros virus que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaba con inmunidad natural. Viruela 1520, durante la conquista de México, junto a los españoles viajaron numerosos virus y bacterias que propiciaron enfermedades a las que los nativos no habían estado expuestos y por consiguiente no podían resistir. Debido al aislamiento de América durante más de 5 milenios, las enfermedades provenientes de ganado euroasiático no habían llegado antes. Esto explica el brusco descenso de la población americana en los primeros años de la dominación española. Este fue un factor determinante para la victoria española contra Tenochtitlan. En 1520 cayó sobre Tenochtitlan, después del triunfo en la Noche Triste, siendo un factor determinante para su conquista, cobrando las vidas de entre 2 a 3.5 millones de indígenas según historiadores. Muchos aztecas sucumbieron a la viruela llegada con los europeos, como el Tlatoani Cuitláhuac, vencedor de Hernán Cortés. La enfermedad causó severos estragos en toda Tenochtitlan, pues hubo lugares donde fue tan grande la mortalidad que los pobladores no podían enterrar a sus muertos. Peste negra 1346 a 1353, mediados del siglo XIV, entre 1346 y 1347, estalló la mayor epidemia de peste de la historia de Europa, tan solo comparable con la que asoló el continente en tiempos del emperador Justiniano, siglos VII. Desde entonces la peste negra se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. Sin embargo, el mal jamás se volvió a manifestar con la virulencia de 1346 a 1353, cuando impregnó la conciencia y la conducta de las gentes, lo que no es de extrañar. Por entonces había otras enfermedades endémicas que azotaban constantemente a la población, como la disentería, la gripe, el sarampión y la lepra, la más temida. La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 75 y 200 millones, equivalente al 30 a 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es común que la palabra peste se utilice como sinónimo de muerte negra, aun cuando aquella deriva del latín pestis, es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Introducida por marinos, la epidemia dio comienzo en Mesaine. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio actual de Alemania, se estima que 1 de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. En cambio, el número de muertes en el este de Alemania fue mucho menor. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozo. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la epidemia, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito.
Si deseas que haga otro video sobre toda la historia de esta mortífera peste, déjame saber en los comentarios y estaré haciendo un nuevo video explicando todo sobre esta peste. No cabe duda que nuestro mundo ha pasado por muchas y diferentes plagas, pero siempre os la arreglamos para salir adelante juntos, unidos, siendo solidarios y apoyándonos mutuamente, ya que el mundo lo formamos nosotros. Hasta un próximo Tok Tok.